Tenemos hoy una mesa redonda de excepción con gente de empresas punteras del sector, con gran experiencia a sus espaldas, y vamos a hablar del tema de multiplataforma versus desarrollo nativo en mobile. El formato que voy a utilizar, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de introducción y luego quería centrarme en tres partes diferentes, que es experiencia de desarrollo, sostenibilidad de proyectos y, por último, el futuro y el presente del desarrollo nativo y del desarrollo multiplataforma. Entonces, lanzo una pregunta al aire, podéis coger el que queráis, que es ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas de hacer desarrollo multiplataforma y de hacer desarrollo nativo? Abro turno de respuestas. No todos a la vez. Empiezo yo, ¿vale? si queréis. Bueno, al final las ventajas y desventajas suele ser un poco la integración que tienes con el dispositivo final, ¿no? En multiplataforma siempre te va a costar un poco más llegar a ese nivel de integración con el dispositivo y, por otro lado, en nativo lo tienes mejor. A cambio, multiplataforma para proyectos sencillos te va a ahorrar costes en el sentido de que no tienes que desarrollar 2 o X veces la misma aplicación y en nativo necesitas gente experimentada de las dos tecnologías. Por hacer un pequeño resumen, pero por dejar también hueco a los demás. No, es que un poco totalmente de acuerdo con Antonio. Al final, ventaja, puedes aprovechar mucho más, o sea, a nivel performance, etcétera, lo que ya te da el sistema operativo. Desventaja, tienes que hacerlo 2 veces. Obviamente, bueno, al final, a ver, mi experiencia sobre todo es con nativo, pero bueno, que cuando desarrollas con multiplataforma también hay ciertas cosillas que a lo mejor tienes que adaptar un poco para los dos sistemas o los sistemas en los que tú vayas a lanzar esa aplicación. Otro punto, bueno, es verdad que necesitas, cuando tú desarrollas nativo, necesitas profesionales de los dos, o los N campos que vayas a hacer, pero también hay, creo, muy poca gente experimentada o con mucha experiencia en sistemas como React Native multiplataforma, porque al final son relativamente nuevos y creo que cuesta encontrar gente que de verdad los conozca. Sí. Yo también me gustaría añadir que creo que depende mucho de las necesidades que tiene la empresa, porque no es lo mismo una aplicación muy sencilla que una aplicación que tira muchos recursos del móvil, ¿no? GPS, la cámara, cosas así. Entonces, una tecnología también se tiene que decidir según las necesidades de la empresa y también dependiendo del expertise que ya tiene dentro de la empresa. A nosotros nos pasó este año un cambio de tecnología por eso mismo, porque sabemos todos que estamos usando cada vez más aplicaciones que la web, pero teníamos mucha gente especializada en React y queríamos aprovechar ese conocimiento. Entonces, el paso más sencillo o más rápido sería React Native para no perder ese conocimiento de esa gente que ya tenemos. Entonces, depende mucho en qué situación, en qué aplicación, qué plataforma poner. Yo incluso añadiría un poco más que, por ejemplo, algunas tecnologías les lleva un paso más atrás, es decir, cuando trabajamos con tecnologías híbridas, permitámoslo llamar así, el problema que tienen a veces es que muchas dependencias no están al día o siempre van como un paso por detrás. Hay una frase que escuché hace ya cierto tiempo, pero que se me quedó grabada, que decía: pero ¿cuántas tecnologías para pintar APIs? Y es que en parte es cierto, pero y en parte no, ¿sabes? Porque hay proyectos que de verdad hay proyectos que tienen mucha carga nativa y que van a hacer muchísimas peticiones de red y que tienen un montón de características súper singulares con el hardware, de una u otra forma, bien porque utilizan capacidades especiales o bien porque tienen un alto impacto, por ejemplo, ciertas aplicaciones donde tienen que comunicarse continuamente con una API nativa, pues hacen replantearse verdaderamente si, como bien hablaba al principio de la mañana Antonio, sobre la parte de voy a necesitar ir con todo, a compartir todo, o si quizá debería de dejar ciertas partes hechas ahí, ¿no? También, por otro lado, y como ventaja, diré que estas tecnologías cada vez lo tienen más fácil, tanto
Flutter, Kotlin Multiplatform, incluso React Native, cada vez lo tienen más fácil, incluso me voy a ir hasta la web con Ionic, tienen cada vez más fácil bajar a nativo, hacerse un puente, comunicarse para una característica específica con nativo. Pero no recordemos que en cualquiera de todas las tecnologías necesitamos nativo. Entonces, hemos hablado, o habéis mencionado, en concreto tú, Fátima, has mencionado que depende mucho de cuál es la tecnología de origen de ese equipo. Entonces, ¿creéis que la curva de aprendizaje de desarrolladores en lenguajes que tienen frameworks multiplataforma para nativo cambia mucho? ¿Es muy alta? ¿Es muy baja? ¿Introducir a alguien de frontend en desarrollo React Native o alguien que haga un backend en Go o en Dart a, por ejemplo, Flutter? Bueno, yo en mi caso, voy a coger primero la respuesta por cambiar y no ser otra vez el último. Yo en mi caso diré que precisamente, no sé lo que opinaréis vosotros, porque no es algo que contraste quizá con otros profesionales, o tanto con otros profesionales, pero en mi opinión, a mí me gusta que cuando, sobre todo con Kotlin Multiplatform y con Flutter especialmente, sea una habilidad doble. Es decir, que el hecho de que no sepan nada de nativo, que podrían no saberlo, es como un salto a que como desarrollador solo podrás llegar hasta cierto punto. Porque hay muchas cosas que o no están hechas bien, o se han quedado obsoletas, o faltan por implementar. Y si no tienes esa expertise de nativo, es muy difícil hacerte llegar a trasladar toda esa parte de conocimiento que creo importante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, justo lo que está pasando en nuestra empresa, la tecnología cambia, pero los desarrolladores nativos siguen siendo la pieza fundamental para desbloquear las cosas más importantes de una release, de cómo funcionan las cosas, cómo se integra, cómo se añade un design system. Ese conocimiento todo ya lo tenemos nosotros como desarrolladores nativos. Yo creo que, volviendo a la pregunta, es más fácil para un desarrollador nativo probar una plataforma híbrida que realmente una persona que empieza con una plataforma híbrida, después entender todo lo que está detrás, las exigencias que tiene la parte nativa. Pero, bueno, mi opinión personal. Sí, es algo que he comentado varias veces en público y la gente de Flutter se me suele echar muy encima cuando todavía no existía Kotlin Multiplatform, etcétera, que podemos hablar del fanboyismo de cada una de las partes, que es interesante también. Pero que precisamente eso, ¿no? Que como desarrollador Flutter llegas hasta, o en Kotlin Multiplatform ahora, o cualquier tecnología multiplataforma, llegas hasta un punto, pero si quieres al final hacer esa integración con el sistema, etcétera, tarde o temprano vas a necesitar tener conocimientos nativos y creo que es interesante lo que comentabas tú, que por lo menos, aunque no seas un experto en todas las tecnologías, cuando sabes Flutter, a no ser que tengas equipo dedicado, como en vuestro caso, que podéis desbloquear por ahí, pero tener esos mínimos conocimientos para desenvolverte con el nativo de Android y de iOS al menos, para poder bajar a ese nivel en el caso de que lo necesites. Nada, sí, un poco totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Al final, bueno, si tú tienes esa especialidad en la plataforma, y cuando conoces un lenguaje de programación es, entre comillas, relativamente sencillo aprender un poco de otro, pero profundizar en ese lenguaje yo creo que es lo complejo. Si tú ya tienes ese conocimiento del nativo, bueno, pues al final ahí cuando lidiamos con las partes más complejas o con las APIs del sistema, pues te lo puede facilitar bastante. Para el público quería decir que tenemos ronda de preguntas abiertas cuando queráis, ¿de acuerdo? Podéis levantar la mano y mi azafato, que no sé dónde está ahí detrás, mi azafato amablemente os acercará un micro para que podáis preguntar a los miembros de nuestra mesa. Quería seguir con un comentario que has dicho, que es que al final, y esto es más una pregunta ciertamente orientada a los que tienen más experiencia en multiplataforma, y es, has dicho, Antonio, perdona, que siempre, ¿no?, al final hace falta tener a alguien con un conocimiento nativo, ¿no? Tú, Fátima, también estabas un poco de acuerdo. Y para los que tienen más experiencia trabajando en multiplatform, quería a ver si podéis contar cuáles son para vosotros los problemas más habituales de compatibilidad o de cosas donde no llega la multiplataforma
si existe algo en lo que vosotros normalmente os habéis encontrado con algún problema más habitual. Vale, yo en mi caso, sobre todo una pregunta recurrente que siempre tiendo a responder muy a menudo es porque la gente las compara continuamente. Ahora, antes nos comparaban sobre todo mucho Flutter con React Native y con Ionic, y ahora pues KMP ha venido a cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces es algo como esa pregunta recurrente que luego te das cuenta y voy con engancho con la pregunta de atrás, que es que que al final la gente no tiene el conocimiento necesario para autorresponderse sobre críticamente qué las hace diferentes, sobre por qué da la sensación que tenemos como 4 o 5 aplicaciones o tecnologías, perdón, para hacer aplicaciones, pero en la práctica es que cada una de ellas tiene un enfoque completamente diferente y tiene un punto fuerte completamente diferente y con sus puntos débiles claramente definidos, ¿no? Entonces, y respondiendo un poco a tu pregunta, que a mí me queda un poco esa sensación de como que la gente realmente, incluso en tecnologías híbridas, a veces no llega es como que no llegan a entender los procesos. Es más difícil encontrar gente que de nativo ha dado ese salto, seguramente cada vez esta brecha irá menos, eso es mi opinión. Pero es más difícil encontrar gente, pues al final la gente que ha aprendido una tecnología nativa quiere, no todo el mundo, pero muchas de ellas quieren seguir explorándola y son un poco reacios a este salto, y la gente que está más abierta no tiene quizá esa expertise ni no puede responder estas preguntas. Entonces, para mí uno de los aspectos que quizá es más difícil en este sentido a la hora de trabajar es este que comento, y es el de entender bien cómo funcionan las fases de compilación de uno, cómo funcionan las fases de compilación de otro, para ser capaces de entender cómo encajo en ese puzzle para esta necesidad de un cliente una pieza nueva y demás. Yo en el caso de Flutter no tengo tanto conocimiento, pero va más por el camino de lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahí surge una nueva versión, pongamos una versión de Android, que es lo que yo más puedo controlar. Y de repente estás utilizando librerías, que entiendo que la mayoría de Flutter son librerías de terceros, que estás obligado a que esas librerías se actualicen para poder usar las novedades de la plataforma. ¿Quieres saltarte ese paso? Necesitas hacerlo nativo, pero para hacerlo nativo necesitas conocer cómo hacerlo nativo en las dos plataformas, enlazarlo con el conocimiento de desarrollo de plugins, creo que se llaman en Flutter, para poder implementar esto. Y eso a alguien que no haya tocado el nativo nunca se le complica. En Kotlin Multiplatform todavía más complejo porque hay muchas menos librerías todavía, ¿no? Y creo que es un poco ahí el problema, ¿no? Que en una aplicación habitual que está pintando una API, pues te va a dar igual, pero si quieres hacer, yo qué sé, tema en background, que en Android tienes que lanzar servicios, que en iOS es de otra forma, a lo mejor no hay una solución común para ambos y en cada una lo tienes que implementar de una forma, al final esa parte tiene que ir nativa y si no tienes esos conocimientos, pues es difícil implementarlo. Totalmente. Si alguien quiere añadir algo más a esta parte, ¿no? Quería hablar un poco también de si pensáis que la tecnología, tanto nativa como multiplatform, como hemos hablado al principio, pues hay en tecnologías multiplataformas se tiende a ver tiende a ser más complicado, pero sí que es cierto que se puede compartir más código, ¿no? Si habéis notado que la tecnología, tanto nativa como multiplatform, impacte en los tiempos de desarrollo, si unas se hacen más largas o otros se hacen más cortas. Entiendo que también depende mucho del expertise de cada desarrollador, ¿no? Pero poniendo así un caso base, ¿creéis que afecta? ¿Creéis que hacer una u otra requiere de más tiempo por parte del ciclo de desarrollo? A iguales condiciones. A igualdad de seniority. Bueno, es que claro, es complejo. Al final yo creo que depende de la pieza que quieras desarrollar o de lo que estés desarrollando. Si es algo que es sencillo, y yo creo que volvemos a lo de antes, pues a lo mejor el tiempo es menos en una tecnología que sea multiplataforma, simplemente pues porque no tienes que hacerlo 2 veces. Pero si es un desarrollo que sea más complejo, teniendo en cuenta que eso, pues que a lo mejor el equipo conoce las tecnologías nativas, etcétera,
ya yo creo que al final sabes lo que te puedes encontrar. O sea, al final tú ya conoces esa tecnología bastante y bueno, tienes la experiencia necesaria como para saber qué problemas puedes encontrarte y cómo solventarlos. A lo mejor un poco, bueno, pues con tecnologías sobre todo más nuevas, como decía Antonio, Kotlin multiplatform. Un flujo, no sé, un flujo complejo, pagos, etcétera, un flujo de login o, bueno, algo que requiera por detrás de otros sistemas o de alguna integración más compleja, no sabes, yo creo, lo que te puedes encontrar. A lo mejor ese miedo también, o bueno, o que se te puede hacer luego muy sencillo o encontrarte con un bloqueo o con algo que te alargue el tiempo de desarrollo y que tú a priori pues no controlas porque tienes menos conocimiento o menos experiencia en eso. Bueno, el concepto de la multiplataforma es justo eso, ¿no? Reducir el tiempo de implementación, porque es lo que dice ella. Suponemos que vamos a ser más rápido haciendo un código base. Depende mucho del nivel de expertise que tenemos detrás de la persona que está haciendo ese código base. Porque si son dos personas nativas haciendo el mismo código base duplicado, pero saben lo que están haciendo, pues no significa que vayan más lentos. Eso ya depende mucho de quién está haciendo el código, ¿no? Pero por su naturaleza el multiplataforma se supone que es más rápido. No significa que debe haber problemas, porque lo más rápido, hablamos de rápido de implementación, pero a lo mejor después no es tan rápido de buguear, de encontrar problemas, solucionar problemas, entender por qué tenemos un memory leak y por qué el log no nos da información suficiente para entender dónde está el problema. Entonces, rápido de implementación no significa que sea más efectivo. Sí, yo hay poco más que aportar. Al final, estas tecnologías surgen con esa promesa, que entiendo que en la mayoría de los casos se cumple, pero el problema es que cuando te encuentras un problema, valga la redundancia, también va a ser más complicado solucionarlo. Entonces, ahí puedes perder parte, a lo mejor no todo, pero parte del tiempo que habías ganado para hacerlo una única vez. Sí, un poquito más que añadir que lo que no hayan dicho. Al final, vuelvo un poco a una de las respuestas de antes, en las que el expertise es una piedra angular, tanto más que la tecnología, porque la mayoría de las soluciones suelen ser sencillas, no suelen requerir la mayoría de los clientes de empresa con los que trabajamos, salvo que estemos, como decía Javi antes, con industria o estemos haciendo algo un poco más específico, no hace falta realmente trabajar con muchas características del lenguaje, pero sí que en la práctica el no entender, como bien decías, no entender bien el flujo o las herramientas de depuración pueden hacerte no darte cuenta porque no tienes el conocimiento de memory leaks y etcétera. Bueno, pregunta obligada. ¿Tiene el mismo rendimiento una aplicación multiplataforma que una aplicación nativa? Mete el dedo. Bueno, es que depende de la tecnología de multiplataforma que estemos hablando. Por ejemplo, React Native por detrás está sacando un bridge automáticamente para nativo. Entonces, automáticamente no puede tener el mismo performance porque tienes la parte de React Native y la parte nativa. Si hablamos de Android usando Kotlin multiplatform, yo supongo que sí, porque es igualmente Kotlin. Muchas gracias. Hola, se me escucha, ¿no? Gracias, Juanje. Es que justo cuando hablo de React Native no le gusta. Los azafatos me los saco en el Vietnam. Bueno, como estaba comentando, depende de la plataforma que estamos hablando. Yo supongo que cuando hablamos de Kotlin multiplatform para Android, pues a nivel de performance es exactamente lo mismo que no usar multiplataforma, porque estamos hablando de la misma tecnología, pero ahí me puede confirmar más Antonio seguramente. Y a nivel de iOS no se afectaría mucho el performance, para ser honesta. Sí, en realidad Android usa... Cuando trabajamos en Kotlin multiplatform, Android usa directamente el Kotlin de Android, ni siquiera utiliza el Kotlin multiplatform. En el caso del resto, utiliza una tecnología que yo creo que Víctor la puede responder mejor que yo. Y en teoría, yo no he mirado tampoco muchos datos y para Kotlin multiplatform creo que tampoco hay muchos, pero en teoría
tiene mayor rendimiento que React Native, que igual o más que el nativo, no lo sé, no tengo datos, no sé si Víctor podrá aportar algo más ahí, pero en cualquier caso creo que estamos en un punto en que ya el rendimiento en ese aspecto no es un problema. No es uno de los problemas que nos vamos a encontrar con el multiplataforma. Hay otros más importantes de los que preocuparse que este. Sí, la verdad es que cuando hablábamos antes de eso, de entender bien las tecnologías para entender qué hacen luego realmente por detrás, es que, por ejemplo, voy a empezar hablando un poco de Flutter, y es que Flutter lo que hace es pues, directamente para pintar por pantallas, porque el proyecto es... voy a aprovechar un momento y así aquí rompemos el hielo con la gente del público. ¿Cuántos que levanten la mano quien crea que Dart es un lenguaje compilado, que compila nativo? Vale, así me gusta. Ninguno, ¿eh? ¿No lo creen o ninguno tiene brazos? O ninguno se atreve a levantar pero la mano. entonces ahora voy a hacer otra pregunta que confirma lo de los brazos. Y que levanten la mano, entonces, lo que creen que tiene una máquina virtual y trabaja con una, como lo hace, por ejemplo, Java, a través de una máquina virtual que entonces ejecuta un lenguaje intermedio, y que sería la otra opción, que levante la mano. Pues fijaros que el resto no es lo de los brazos, yo lo tengo muy claro. Ahí hay alguien que sí. Hay alguien que sí, ¿vale? Mira, 2, vale, perfecto. Perfecto, yo no sé lo que piensan algunos de los que están ahí sentados, lo tengo muy claro, o sea. Pero bueno, indistintamente de eso, lo que es que la respuesta tenía miga, porque en realidad tiene los dos y la mayoría de la gente eso no lo sabe. Y es que tiene, por ejemplo, Flutter, que utiliza el lenguaje de programación Dart, realmente hace, en debug, utiliza una máquina virtual, pues es lo que le permite tener las herramientas de hot reload, hot restart, que son cosas que permiten hacer cosas de este tipo, pero no es eficiente para producción, porque uno, pesa mucho, porque le meten un montón de herramientas para desarrollar, y no está optimizado porque lo que pretende es que compile lo más rápido posible. Esa es la razón por la que en todos los proyectos Flutter vemos una barra arriba a la derecha que pone debug, porque quiere que sepas que tu experiencia de usuario no es la final y que lo que tú estás probando no es realmente un producto final. Porque el producto final pasa por un proceso mucho más lento, que sí que te hace una compilación a nativo, que le cuesta en iOS hasta un minuto más. Pues si ya a veces cuesta Xcode, tú sabes, lo puedes decir también como yo, cuánto le cuesta un proyecto con Cocoa Pod a compilar. Pues imaginaros si encima en todo este flujo añadimos Flutter por encima, ¿no? Pero además lo que hace es, por nativo, a la hora de pintar, te pone una pantalla en blanco, utiliza pues, en iOS Metal, Vulkan, DirectX, va utilizando diferentes según la plataforma y te la va pintando píxel a píxel. Ese motor de renderizado se llama Skia, y Compose en KMP utiliza también el Skia para la parte que no es Android. En Android, evidentemente, son un ejemplo de que lo hacen tan eficiente y tan nativo como lo haría un proyecto Android. Entonces, ahí está un punto ganador. Si tus usuarios están muy enfocados y sabes que tienes un 90% de tus usuarios, pues igual te vale la pena, porque la experiencia o no pueda estar vinculada ahí. Pero un punto a favor, diré que en este sentido, por ejemplo, a Flutter, es que Skia tiene muchos cuellos de botella y sobre todo en el diseño de videojuegos. Sobre todo sombreados, hay animaciones avanzadas. De hecho, en el evento, en el Connect que hace Google, cuando presentaron el nuevo motor de renderizado, porque deprecaron Skia, llevan deprecándolo en iOS, fue como era el talón de Aquiles, porque a iOS, lo siento, le costaba un montón el proceso. Pusieron un pajarito moviéndose y el pajarito solo se movía. Cuando empezaron a hacer una tabla entera de pájaros moviéndose, veían cómo cada pájaro se movía a ritmos muy diferentes, porque eso era muy difícil de mantener. Y entonces mostraron Impeller, que era el nuevo motor de renderizado, hecho por y para Flutter, que ya no es un proyecto tan open source y abierto, razón por la que se usa en Kotlin Multiplatform. Y entonces, pero he de decir que solo lo han migrado totalmente, ya está activo en iOS. En Android lo puedes activar, pero no viene activado por defecto, y el resto de plataformas van de camino. Yo poco más que añadir a lo que ya han dicho. O sea, al final, bueno, o sea, las tecnologías de nativo están
enfocadas en ese sistema y al final, hombre, yo creo que a nivel rendimiento posiblemente van a ser mejores. Otra cosa es el punto que decía Antonio, a lo mejor no ya a día de hoy, o sea, bueno, a lo mejor hace 15 años obviamente había una diferencia significativa, a lo mejor a día de hoy, aunque haya una diferencia que yo creo que siempre la va a haber por el nivel de especialización, bueno, lo mismo, eso no te marca ya la diferencia. Vale, perfecto. Y hablando un poco también del ciclo de desarrollo, ¿qué tal para la parte de testing? ¿Habéis encontrado la gente multiplataforma algún problema para todo el tema del testing? Yo debo decir que he empezado hace no mucho a investigar tema de testing en multiplataforma y me ha sorprendido bastante para bien, en el sentido de que, por ejemplo, toda la parte de código compartido que se desarrolla en Kotlin Multiplatform se puede testear sobre una única base de test y funciona súper bien, la verdad. Y puedes elegir en cuántos targets quieres que se lance, lanzarlo en todos a la vez, de uno en uno. Funciona bastante bien. Y recientemente también han añadido lo mismo para Compose Multiplatform. Entonces puedes desarrollar los tests de UI una única vez y luego ejecutarlos en todos los dispositivos para ver que en todos funcione correctamente. Entonces, lo veo bastante bien. Sí que es verdad que en herramientas, librerías como tal, enfocadas a testing multiplataforma, no hay muchas. De hecho, estuve un tiempo hasta que encontré una que funcionara bien en tema de mocks, que era uno de los temas que me interesaba profundizar. Y se encuentra con limitaciones, como contaba en mi charla esta mañana, que los mocks pues solo se pueden hacer sobre interfaces o clases abiertas, entonces eso limita un poco el uso, te obliga a utilizar otro tipo de soluciones en el código fuente. Pero más allá de eso, yo lo he visto bastante avanzado para el punto de madurez en el que está todo. Me sorprendió para bien. Sí, yo añadiría incluso que hasta snapshot testing puedes hacer, o sea, de imágenes, hay librerías prácticamente para todo ello. De hecho, en mi caso estuve investigando, creo que a primeros de año, acerca de esto, hice un repositorio que está en GitHub y precisamente hace continuamente pruebas. Era un repositorio para no solo investigación, sino también para formación, para enseñar a la gente en algún evento. Y la idea es que podían aprender a hacer test unitarios, test de integración y de widgets. O sea que en este sentido están bastante maduros. Y además, hoy por hoy, por ejemplo, en GitHub, con GitHub Actions, puedes hasta con Dependabot que se vaya actualizando el repo. Como tienes todos los tests ya hechos, cada vez que te hace un pull request te pasa todos los tests. O sea que está guay. Pero bueno, no todo es ciclos de desarrollo, no todo es multiplataforma o nativo para nosotros. También, al final, como bien apuntaba Rafaela al principio de esta mesa redonda, hay mucho más en el desarrollo que herramientas. Hay costes, hay producto, hay negocio detrás. Entonces, vamos a hablar un poco de experiencia de usuario y software economics, ¿de acuerdo? Empecemos un poco por la experiencia de usuario y luego ahí nos vamos moviendo a... ¿Qué? Me tengo que ir, me voy. Vale, salgo un ratillo entonces. 2 minutos. ¿Creéis que la experiencia del usuario es muy diferente cuando se utilizan frameworks multiplataforma que frameworks nativos? Nuevamente depende, yo creo, del tipo de aplicación. Hay aplicaciones en las que, yo qué sé, vamos a poner la típica aplicación del banco, que tarda 3 horas cada vez que le das a un botón, que se nota que está cargando ahí una web por detrás. Pues esa experiencia mina mucho el que el usuario se sienta cómodo utilizándola, ¿no? También os digo, yo creo que nosotros vivimos en una burbuja en la que nos preocupan cosas que al resto de mortales no. Sí, es a lo que iba y quería hacer un poco de abogado del diablo de lo que acabas de decir, pero ese tipo de experiencias, ¿es un problema tecnológico o es un problema de producto?
de que no se le pone suficiente cariño al producto? O, es decir, en ese sentido, los frameworks multiplataforma frente al tema de nativo realmente afectan tanto, o es más que alguien no le dedica suficiente cariño a hacer una buena experiencia de usuario? Yo en mi caso lo veo claro porque incluso te das cuenta como es difícil encontrar opiniones iguales en producto. No hablo tanto en tecnología, porque al final los que hablamos el mismo idioma tecnológico es difícil, salvo por fanatismos aparte, que al final los números son claros o entendemos que al final tiene su sentido, pero en producto te das cuenta, como bien estabais comentando, al final la banca nos pone servicios por motivos de seguridad, entre otros motivos. Entonces, al final, todas las aplicaciones móviles que tenemos de banca, de una u otra forma, o se comunican con WebViews, o hablan JavaScript, o se dedican a mandar eventos, o hacen cosas de este tipo. Entonces, realmente podemos ver aplicaciones como, por ejemplo, es que están, yo creo que prácticamente en todas las tecnologías, y no por ende una aplicación de banco es mejor que otras. Al final, la experiencia de usuario aquí en este sentido es clave. Tanto en Kotlin Multiplatform como en Flutter puedes decidir si la UI la vas a hacer puramente nativa o quieres realmente meter componentes que parezca que todas son iguales. Yo no sé sobre todo los demás, pero en mi caso estoy cansado, entrecomillado, de hacer aplicaciones nativas que luego ves al QA haciendo así realmente, ¿sabes? Y es una tristeza porque en la práctica el pie de botella muchas veces es que la red, por ejemplo, esa aplicación está haciendo un consumo de red abusivo, trayéndose información innecesaria o esperando a que un WebView quiera responderle o le mande un evento y el sistema lo detecte en un callback de a saber tú dónde, ¿no? Entonces, luego culpamos la tecnología total como el problema del producto, cuando los problemas a mí me parecen con más trasfondo. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, al final yo creo que, y que sobre todo ahora ya sí que se tiene constancia de la importancia de lo que es tener una buena app y que ya se le pone el mimo y el cariño necesario. Pero claro, al final tú haces tu app nativa y luego es lo que decía Victoria. Ahora en tal regulación es que necesitamos meterle un chequeo de antifraude cada vez que el usuario clica en este botón. Vale, uno. Ahora es que en tal regulación de allí resulta que cada vez que haces X evento hay que cifrar los datos. Y ahí estás trabajando con librerías de terceros que además funcionan en runtime, te están chequeando todos los eventos, todo lo que está haciendo el usuario y que al final también afecta a esa sensación que tienes y a esa performance. A lo mejor si tú le quitabas todo eso y te quedabas con lo que tenías al principio, que era tu app con tus servicios, tienes otra experiencia totalmente distinta. Pero claro, eso tampoco puede ser. O sea, al final, pues es lo que hablábamos, un sector banca. Es que no, tú no puedes quitar todo eso y quitar todos esos chequeos y quitar toda esa seguridad para que tenga una experiencia más fluida. Entonces, yo creo que sí que se le pone foco y sí que al final, bueno, todavía obviamente hay muchas cosas por mejorar y es que volviendo a la banca al final, bueno, depende, claro, tú te vas al core bancario, a ver, pues muchas veces, y yo creo que, bueno, que poco a poco se está migrando todo eso, pero claro, es que eso era un dinosaurio. Entonces, bueno, creo que se va por el buen camino y que mimo se le pone, y que se le pone mimo a los flujos y al producto, pero que luego hay otro montón de factores externos ya, vamos, totalmente externos a lo que es la aplicación, al nativo del multiplataforma, que hacen que, bueno, que a lo mejor el resultado final no sea todo lo bueno que nosotros queremos o esperamos. Y una pregunta sí que se me ha ocurrido aquí a bola pluma, que a lo mejor no podéis responder. Como tenemos gente que ha tocado 4 plataformas diferentes, Flutter, iOS, Android y Kotlin Multiplatform, no sé si en Kotlin Multiplatform hay alguna aplicación en producción, pero no sé si podríais decirnos una aplicación que vosotros consideréis que podría representar el ideal, ¿no?, de lo que esta tecnología podría conseguir. ¿Cuál es la mejor aplicación de Flutter en el mercado? O sea, con Flutter en el mercado, ¿cuál es la mejor aplicación de iOS? ¿Que tiene la mejor experiencia de usuario? En Android, en Kotlin Multiplatform. Yo voy a abrir esa veda porque voy a tirar de los showcases, os salvaré a todos. Porque
todas estas tecnologías ya tratan de responder a tu pregunta en sus páginas web con los showcases de los casos de éxito. Entonces, Kotlin Multiplatform durante mucho tiempo presumía de que Netflix lo utilizaba, entonces es ahí un clarísimo ejemplo. Y dejadme que os dé contexto, y tiene su razón de ser, porque estaréis de acuerdo, espero que estéis de acuerdo conmigo. Uno de los problemas que Netflix ha tenido que dar solución es a la cantidad de dispositivos contra lo que eso abre Netflix. No solo Android y iOS, teles y un montón de sistemas que está Netflix ahí dispuesto. Una de las partes más complejas o difíciles de resolver es los algoritmos de compresión y descompresión en función de la conectividad que tiene el dispositivo, que tiene que al modificar y de una manera fluida y rápida detectar cuando la velocidad no está siendo... es un balance entre coste computacional y capacidad para recibir mucha información de red, porque si comprime mucho los datos, pues pesan poco, pero computacionalmente luego hay que descomprimirlos y viceversa, ¿no? Entonces, estos algoritmos dinámicamente tienen que cambiar. Montar esos algoritmos para cada SDK, ahora sigue los flujos y de fallos que pueda dar cada uno de ellos, eso es una locura. Sin embargo, pues por ejemplo, me saltaré a otros showcases, por ejemplo de Flutter, y en la página web tienen muchos de hasta incluso videojuegos, que yo reconozco que en 3D, por ejemplo, videojuegos aún todavía no están soportados, aunque se espera que se dé el salto ahora con Flame, Impeller, etcétera. Se espera que se abra camino, posiblemente no AAA, si os lo adelanto, no esperéis. Pero al menos no a corto plazo, ojalá. Yo que no quiero decir que no a nada. Pero sí que hay muchísimos, y Google luce de ellos. El Classroom, BMW, la aplicación para tanto el desbloqueo del coche como todo el control, etcétera. Toyota cuenta en sus showcases que el cuadro del coche de entretenimiento tiene sus aplicaciones está hechas en Flutter. Canonical, el instalador de Ubuntu, está hecho en Flutter y ha decidido que va a moverlo todo. De hecho, esta semana pasada tuve el honor de estar compartiendo otro evento internacional con ellos, y hablaban de eso, de cómo Canonical había decidido que toda su capa de aplicaciones iba a migrar entera a Flutter. Entonces, realmente todas estas tecnologías pueden, en mi opinión, pueden hacer cosas muy chulas. Yo en mi caso estuve trabajando en una aplicación de Kotlin Multiplatform que está en producción y lleva ya un par de años allí. Está bastante estable, de performance muy bien, no hay grandes crashes. Lo que pasa es que la parte de UI la hemos hecho en nativo, tanto para iOS como iOS. Entonces, hemos migrado todo el business y la parte de data para Kotlin Multiplatform, pero todo el restante lo dejamos para implementarlo en SwiftUI y en Compose. Entonces, aparentemente, para el usuario, pues no hay ningún cambio y no hemos detectado ningún problema. Así, a lo mejor al inicio iOS tenía un poco más problema con el tema de threading, porque lanzábamos ahí una especie de corrutina y después iOS lo tenía que masticar de otra manera, pero ha sido los típicos problemas que te pueden aparecer y que tú tienes una curva de aprendizaje y tal, pero a nivel de estabilidad, de estar en producción, de tener impacto, es una aplicación totalmente estable y que lleva tiempo en la Store sin ningún problema. Sí, en el caso de Kotlin Multiplatform tenemos que recordar eso, ¿no? Que su foco original no ha sido tanto el compartir la UI, aunque ahora estemos teniendo la solución de Compose Multiplatform. Entonces, temas de aplicaciones que usen Kotlin Multiplatform por debajo, sí hay algunas, tampoco vamos a decir que haya muchas porque es una tecnología muy nueva, pero que utilicen también UI compartida. A mí no se me ocurre ninguno ahora mismo que esté en producción y que sea grande, ¿no? Y que podamos decir aquí, oye, pues a esta la conocemos todos y usa Compose Multiplatform como UI. A día de hoy probablemente no haya ninguna. En ese sentido, ¿cuál? ¿Hola? Sí. Es que quería hacer una pregunta y es, en el futuro, digamos como cuando ya esté estable iOS en Compose Multiplatform, ¿va a dejar de existir el debate de nativo versus multiplatform y va a pasar a ser nativo versus Kotlin Multiplatform? Es decir, ¿nos vamos a cargar Flutter y demás tecnologías de aquí a 5 años? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque hay cosas que las otras tecnologías te ofrecen que Kotlin Multiplatform, por su naturaleza, como explicaba Víctor al inicio, sigue sin ofrecer. Por ejemplo, React Native tiene una cosa que ellos llaman releases on fly, que es que tú puedes
lanzar cambios a la aplicación sin pasar por un proceso de release, ¿no? De lanzarlo a Google, esperar que te lo aprueben y tal. Y eso todavía no te lo ofrece ni nativo ni Kotlin Multiplatform. Entonces, dependiendo de las necesidades de la empresa, otra vez, pues se puede tirar más por un lado que para el otro. Esta es mi opinión. De hecho, voy a hacer de abogado del diablo y diré que ahora mismo a Apple, escuchándote, se le ha caído una lagrimita diciendo que se me están saltando el proceso. Pero es verdad, lo permite. Es cierto que lo permiten, pero que recordemos que las tiendas de aplicaciones no lo permiten. Es decir, Apple, en su política extensa y larguísima que nadie se lee, deja bien claro que evidentemente hay una persona que va a evaluar el flujo de la aplicación y no espera que tú al vuelo hagas cambios de la aplicación sin que él detecte esos cambios, que no puede controlarlo y por eso pasa, pero lo que quiero decir es eso, que realmente o políticamente hablando no es correcto, no estaríamos considerando, de hecho esto es algo que internamente en mi compañía hemos hablado mucho porque estas soluciones existen, es la de no incluir esto como parte de la propaganda de lo que podemos hacer por el hecho de que no estamos estamos recomendando algo que no cumple la normativa. Es un poco... Siguiendo este tema, ¿creéis que las soluciones multiplataforma, concreto esta que comentabas de React Native, sí que es un poco más, es como un paso más allá, ¿no? Que otras soluciones como Flutter o Multiplatform no tienen? ¿Creéis que es arriesgado hacer una apuesta por multiplataforma sabiendo que en cualquier momento los guardianes de la plataforma correspondientes, Google y Apple, pueden cerrar el grifo? Yo por Google no me preocuparía porque es la responsable de 2 de las 3 plataformas que estamos hablando hoy. Pero por Apple siempre te queda la duda. Siempre va a estar eso ahí, es verdad. Y bueno, eso, las políticas que nadie se lee, pero que ellos saben de pe a pa. Y al final es verdad que el control lo tienen ellos, en cierto modo, un factor riesgo tienen. Hombre, que sea muy arriesgado, a ver, no lo creo tampoco, pero ese factor riesgo está ahí. Yo Pequeño, pero... en este aspecto no lo he visto, o sea, nunca lo he visto, pero en otros aspectos he visto por parte de Apple ultimátums en muchos sentidos, ¿eh? O sea, que recordemos que en este sentido, incluso hasta de Google, por algunas cosas que están fuera de este contexto, pero en este sentido, no recordemos que Google, es cierto que la validación de las tiendas la hace automática, hasta que cierto proceso le obliga a que lo evalúe una persona manualmente. Y he visto cerrar cuentas de desarrollador incluso en Google, y que ya sé que sería lo propio hablarlo del otro, pero nunca dentro de este contexto, entender que no lo quiero mezclar. Pero ¿no crees que si realmente Google y Apple estuviera contra este tipo de multiplataformas no hubiera ya cerrado el grifo? Porque sinceramente React Native no está aquí desde el año pasado, ni de hace 2, ni de hace 4. ¿Sabes cómo? ¿Y por qué no lo cierra? ¿Y por qué sigue permitiendo que tú tienes que notificar a la tienda que estás poniendo cambios on fly? Pero notificar, no pasas por el review otra vez. Es como, mientras no cambies binarios, para ellos es menos importante, porque estás cambiando textos y imágenes. Entonces, ¿por qué no cierran el grifo del tirón? ¿Por qué dejan esa puerta entreabierta? Quizá porque hasta hace poco era una tecnología tan minoritaria que no les merecía la pena. No lo veían como un riesgo a su negocio, pregunto. Pero lo que dice también Antonio, si fuera un riesgo, ¿por qué Google está trabajando en alternativas al nativo? Yo no creo que vaya a haber una... Me encantaría que llegáramos un día y dijéramos, vamos todos a implementar en Kotlin Multiplatform o vamos todos a implementar en Swift, ¿sabes cómo? Y se unieran los dos mundos, porque en mi opinión lo que hace a las empresas mucho decidir este tipo de cambios de tecnología es porque, se lo estaba comentando a unos amigos míos, Android y iOS tienen una tendencia muy grande para trabajar como equipos diferentes, pero al final el producto es el mismo. El concepto de lo que estamos programando es el mismo. Se lo haces en Kotlin o en Swift, pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero si nosotros trabajáramos más cerca unos de otros, pues seguramente necesitaríamos menos de tecnologías multiplataforma. Entonces, yo creo que las empresas tienen una necesidad, e incluso Google tendrá esa necesidad, y por eso está estudiando alternativas al desarrollo nativo. Hola, buenas. Una pregunta. Desde el... Aquí.
y buscando que os mojéis, ¿no? Ya que estáis varias tecnologías y desde la perspectiva de una startup que muchas veces destacan por no tener dinero, es un hándicap importante, y la otra es que tienen que destacar a nivel de visual. ¿Qué tecnología le ofreceríais hacer? O sea, nativo, multiplataforma, ¿y cuál de las dos además? Mojar. Es decir, yo haría esto. Si la startup fuera mía... es broma, ¿no? Asumamos que es tuya. Bueno, si asumimos que es mía, yo tiraría por Kotlin Multiplatform, porque tengo mucha experiencia en Kotlin. Tendría que mojarme menos en iOS, aprender solo la parte que realmente creo que sería fundamental, porque yo creo que poner Compose todavía en iOS está todavía muy reciente, entonces yo tiraría por ahí. Pero si la startup fuera mía, depende mucho de qué programadores tiene la startup. O a lo mejor lo que ha dicho Rafael antes, un Kotlin Multiplatform en la parte de lo que es data y la UI nativa. Es que tampoco puedes decir o cojo Kotlin o cojo Swift, es que no te puedes dejar a la mitad del mercado sin aplicación ahí, no, imposible. Entonces, bueno, dices, vale, si yo quiero la experiencia de la UI nativa, que al final yo creo que ahora mismo es un pelín el diferenciador, bueno, hago la UI nativa y cojo Kotlin Multiplatform para ver qué tal la parte de toda la capa de data. Bueno, yo creo que pues es una buena opción. Sí. ¿Qué haría? Tira. ¿Qué haría yo si fuera mía, no? Yo lanzaría en Kotlin Multiplatform con UIs hechas en Compose Multiplatform hasta que valide el modelo de negocio, y cuando ya se sepa que la startup vaya adelante y que tengo dinero para invertir en ello, pues ya haría las interfaces nativas, pero con la ventaja de que Kotlin Multiplatform me permite dar ese salto a la interfaz nativa de forma muy sencilla. Como comentaba Víctor, en Flutter también se puede hacer, pero como esa parte yo no la conozco tanto, no podría asegurar hasta qué punto es más sencillo o menos, pero con Kotlin Multiplatform sería bastante fácil esa transición. Vale, una pregunta más y cerramos con la pregunta de cierre. El hombre atractivo de la tercera fila de azul. Gracias por lo atractivo. El hombre muy atractivo, debo de añadir. A mí me ha despertado un poco de curiosidad el tema de React en la parte de hacer actualizaciones en caliente. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, a utilizar en nativo algo como Firebase, Remote Config, que tú puedes pasar, como quien dice, una funcionalidad sin estar activa por las revisiones de la tienda? Rafaela. Bueno, yo diría que en Firebase tú lo que puedes es tener probablemente, no sé si podrías tener todo lo que te da el Code Push, que es la tecnología en React Native. Supongo que algo puedes tener, pero no sé si te cubriría todo lo que cubre Code Push. Pero sinceramente es una buena pregunta, ¿no? A lo mejor Saúl sabe la respuesta. Yo la doy luego. Yo no me puedo mojar, neutralidad absoluta. De acuerdo, pues una última pregunta ya para despedirnos, porque se nos acaba el tiempo, y es, ¿cómo os imagináis el futuro del desarrollo móvil en los próximos 5 años? Pues... Mira, no dije que las preguntas fueran a ser fáciles. Yo en mi caso es que lo veo dependiendo de... O sea, en mi caso es que creo que los productos no se... o sea, tienen líneas completamente separadas. O sea, creo que todas necesitan de nativo, pero es que incluso hay algunas que ahora mismo no se podrían evitar que nativos no estuvieran, ¿no? Pueden estar en mayor o menor medida, pero si tú quieres integrarte con Android Auto, vas a tener que hacerlo nativo. Y si quieres integrarte con los Apple Watch, vas a tener que hacerlo nativo. Y así podría seguir. Y si quieres utilizar un sistema de comunicación entre aplicaciones, pues vas a tener que usar Group ID en Apple y vas a tener que usar el Work Manager de Android, que tienen flujos completamente distintos y que no son análogos y que te van a romper una aplicación híbrida por todos los sitios. Si tu aplicación va a tener una implicación muy code push para poder integrar cambios, que es lo que hace la aplicación, Firebase no te va a dar esa solución. Firebase lo que te va a dar es una variable que puede cambiar, pero el flujo de tu aplicación no lo cambias, cambia la variable. Sí. Y eso... Con el Code Push puedes inyectar TypeScript, o sea, inyectar código básicamente directamente dentro de... Exacto, entonces si de repente el cliente me trata que como este
este tema una piedra angular de su proyecto, pues es que va a tener que seguir evolucionando hacia ahí. Que luego lo que deberíamos de dejar de desvirtuar es a pensar que la tecnología con la que pintamos pantallas tiene un peso más importante que la tecnología o los matices de los que acabo de mencionar que nos tienen que ayudar a elegir la tecnología. Y entonces creo que van a seguir existiendo y que además cada una con su enfoque, como hemos intentado entre todos declarar, seguirán evolucionando porque tienen que seguir evolucionando porque resuelven problemas distintos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo al final que ya la gran mayoría de las aplicaciones grandes están tendiendo a ser muy modulares y que al final todas van a seguir existiendo, todas van a seguir evolucionando y que cada una va a resolver una cosa distinta. Al final sí que se está tendiendo mucho, tampoco tienes por qué tener toda la aplicación en Swift o en Kotlin, es lo que hablábamos antes. Tú puedes tener una parte en Kotlin Multiplatform y otra parte en Swift. Y a esa convivencia en la que a lo mejor dependiendo del flujo, del diseño, de la criticidad, de lo que necesites, que puedan incluso convivir todas en una misma aplicación. Pero bueno, desde luego yo creo que van a seguir evolucionando todas y que van a seguir existiendo o estas y si no, pues otras. Rafa. Estoy de acuerdo con lo que han dicho. Yo creo que no va a haber solo una solución. Me encantaría que llegáramos a ese punto. No creo que sea en 5 años. Y vamos a tener que aprender alternativas al nativo, por más que nos guste el nativo. Yo tengo preferencia siempre por nativo, pero entiendo todas las necesidades de las empresas. Entonces, creo que eso es lo que va a pasar. Leiva, te toca cerrar. Todos sabemos que Flutter va a morir y que Kotlin Multiplatform triunfará. Lo habéis visto todos, ¿eh? Los navajazos serán a las 6:30 en el campo de ceniza. Pues nada más. Fuera de broma, ¿no? Que como ha habido mucho debate últimamente, yo soy partidario de que Flutter le queda mucho camino y no va a desaparecer de la noche a la mañana como muchos vaticinaban y que al final un poco cada empresa o cada tecnología va a tener su propia solución multiplataforma y cada uno va a acabar eligiendo un poco en función de por dónde tiras más. Si tienes más conocimientos en la parte de Kotlin, tirará más por Kotlin Multiplatform. La gente que domine más de web, pues a lo mejor tira más de React Native, que seguro que sigue mejorando y avanzando, y que al final pues la decisión será cada vez más trivial porque todas serán lo suficientemente válidas. Yo creo que lo que más va a cambiar nuestro trabajo de aquí a 5 años va a ser la inteligencia artificial, pero eso da para otra mesa redonda que no vamos a abrir aquí. Pues perfecto. Hasta aquí la mesa redonda de hoy. Muchas gracias a nuestros 4 expertos por dar su opinión y los que se han quedado con preguntas ahora podrán abordarlos en las zonas comunes. Y muchas gracias a vosotros por hacer de público. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.